Gracias por ocuparse de un tema que aparentemente es nuestro, el buen vivir. Qué bueno que salgamos también un poquito del eurocentrismo, ¿no? Y que se preocupen de temas ajenos a esa tradición. El buen vivir es un tema que está concitando interés en varias latitudes del mundo, y de hecho yo conocí en la Universidad Alice Salomón, una mujer destacadísima, europea, luchadora, feminista, entiendo que ambientalista también. La universidad tiene como proyecto de investigación estudiar, comprender, acompañarnos a comprender y construir esto que llamamos suma, mosaico de vivir. Estuve haciendo memoria. Son justamente octubre de hace 30 años. Fui a hacer un masterado en Italia. Y recuerdo a dos profesores. El uno se llamaba Guido Cella, Guido, y el otro se llamaba Paolo Silos Lavín. Los economistas, sobre todo microeconomistas, de pronto recuerdan a Paolo Silos Lavín. Entre otros libros, él tiene uno que se llama Oligopolio del Progreso Técnico. Bueno, me acuerdo de Silos Lavín, cuando entraba a clases, lunes, señoras, señores, Marx está muerto. Así arrancó la clase. Marx es muerto. Bueno, y se pasó todos los 15 días demostrando el fracaso de las tesis de la teoría marxista. Puso mucho énfasis en el tema de la tasa creciente de ganancias, sobre todo. Y bueno, el último día que dedicó para el debate, yo traté de demostrar que Marx no había muerto. No hablando de mí, sino marxismo. Que a propósito con la anécdota también respecto a Carlos Marx, por el año 2001, por ahí, fui invitado a algunas universidades de Bolivia, de Sucre, Santa Cruz y La Paz. Cuando llegaba casi a la medianoche a La Paz, era para hablar de los tratados de libre comercio. Llegaba casi a la medianoche a La Paz. Mi maleta salió casi al fin. Y es una maldición para mí. O llega al último o no llega. Sé que a veces tampoco me llegó la maleta. Cuando vine la otra vez acá, tampoco me llegó la maleta. Que tuve que poner el coche curado donde estaba. Bueno, salgo y veo a un señor con bata y todo, Aymara, que tenía un cartel que decía Carlos Marx. Yo sabía que alguien esperaba por mí, ¿cierto? Y buenas noches. Yo soy un Carlos Marx. No. Todo el que va pasando me dice que ya soy muerto. Anécdota interesante. Y el otro profesor le decía, por eso quería la pizarra. Dice, comenzaremos con un poco de divertimento.
artificial, las ordenanzas. Y recuerden los signos, más, menos, más, menos, y más, menos, ¿no? Solo para recordar. Y comenzó a preguntar a cada quien, dice, tú para ganarte la vida, ¿qué haces o qué harías? Trabajo, estudio, qué sé yo. Y colocaba, en cada respuesta iba colocando un punto en directas coordenadas. Decía, ¿alguien alguna vez ha hecho daño a alguien? Intencionalmente. Bueno, ¿por qué le decía así? Agarraba ese punto y lo colocaba por acá. Dice, alguien se ha desquitado, ha tomado venganza de algo, así que cueste, pero se ha desquitado. Sí, había colocaba con la pena. Y decía, alguien ha sido capaz de entregarle el único pan que tiene para que alguien que esté con hambre come ese pan. Sí. Y colocaba el punto por acá. Y dice, voy a explicarles, y existe el ensayo que he hecho en italiano, voy a explicarles, creo que dice las 5 tesis fundamentales de la estupidez humana. No sé si pone el número o es solo tesis fundamentales de la estupidez humana. Seguramente lo encontrarán en internet. Y que consiste más o menos, todos 3 de ellas me acuerdo. La primera, que en el mundo hay más estúpidos de los que uno cree. Segundo, que el mundo tiende a tener cada vez más estúpidos. Tercero, que justo donde tú crees que no hay estúpidos es donde más estúpidos hay. De las 3 que me acuerdo, creo que y aquí viene el cuento. Dice, hay gente solidaria que para ganar permite también que otros ganen. Y yo creo que ese es el buen vivir. Las actividades de los seres humanos orientadas a esta construcción colectiva del buen vivir, yo creo que se sitúan acá. Lo ideal sería una recta de 45 grados. Todas las actividades. Es decir, ganó uno, el otro, tercero, y así sucesivamente. Y esto es válido para las relaciones interpersonales, intercomunitarias, internacionales, entre dos países, por ejemplo. Win-win. Pero en relaciones coloniales, relaciones de dominación, de competencia, imperialismo, etc., uno gana y uno pierde. Entonces, cuando solo uno gana y el otro pierde, es como acá el puntito de esta acción. Pero también en el mundo hay ingenios, ¿cierto?, que se hacen daño y el otro termina ganando. Y hay otros que son, yo diría, malvados. Y precisamente aquí mismo nos califica el ensayo. Malvados que son capaces de matar para él estar bien. Y hay otros que, con tal de que el otro muera, él también se muere. Digamos, respetando, porque no creo que merezca respeto, el terrorismo de ciertas culturas orientales, lo que hicieron con las Torres Gemelas.
mataron, pero también murieron. Entonces, ese es un hecho, creo yo, humanamente estúpido. Estupidez absoluta. Por lo tanto, el mundo estaría bastante mejor. René decía hoy, el capitalismo goza de buena salud. Pero esas acciones, la relación capital-trabajo, la relación norte-sur, etc., no están precisamente acá. Esas están más bien en signo positivo para el norte, pongámoslo así, el signo negativo para el sur. Estamos acá. Gana X, pero pierde Y. Si es que fuésemos capaces de respetar nuestra prístina naturaleza, si somos creación de Dios, no creo que deberíamos ser seres abominables, perversos, malos, malvados. Yo creo en el ser humano bueno, solidario. Yo creo que esa es su naturaleza, pero paulatinamente se ha ido permitiendo. Un entrañable amigo conducía su camioneta, iba a su tierna hija de 4 años en la cinta de edad, vino una camioneta mucho más grande y le insistió en la puerta del conductor. Resultado, la niñita sana y salva y el amigo desheredado. Yo ahí me puse a pensar, a ver, finalmente quedó como vegetal este amigo unos 3 años y falleció. Ahí me puse a pensar, ¿cómo así esa reacción del papá frente a la tierna hija? Habría espacio de tiempo como para que la reacción sea racional. Estoy seguro que no. No es que pensó y actuó, sino que la acción, creo yo, fue absolutamente instantánea. Instantánea. ¿Eso qué quiere decir? Está codificado, está en el chip, está en los genes, en el ADN. Ahí está. Pero yo decía, ¿qué pasa ir cambiando de escenario? Si es que no era la hijita de 4 años, que era una hija ya de 15 o 20 años. ¿Qué tal si era el hermano? ¿Qué tal si era un amigo? ¿Qué tal si era un primo? ¿Qué tal si era un desconocido? La reacción habría sido diferente en todos los casos. Diferente. El mundo ideal sería como si todos reaccionásemos como cuando estaba la tierna hija. Esa es solidaridad total. El mundo sería un mundo feliz si es que esa fuese nuestra reacción, quien quiera que esté sentado al lado, quien quiera que esté. Pero digo yo, hagamos la cuenta que el que está al lado es un primo. Si habrá alguna reacción, pues primo. Es sangre de mi sangre, es primo. Creo que habrá una reacción de cuando menos evitar que se vaya de luz. El buen vivir yo creo que se orienta hacia eso. A que se actúe con inteligencia. Que no seamos ingenuos ciertamente, que no seamos malvados y obviamente que no seamos estúpidos. El mundo feliz, en suma causa, está por aquí. Cierto que
evitando las asimetrías hasta que se dé una simetría total. Pero eso ya casi es el cono celestial de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Ahora, tratando de, créanse, no había preparado, pero improvisando un poquito el tema tributario y el tema laboral para el suma causal. Podríamos partir de la identidad básica de la distribución del ingreso. Ingreso es ganancias más, casi como doble vez, la mala costumbre de salario. Porque como estudiamos el texto, 30 años atrasados, como decía, pero cuya versión original es en inglés, entonces, que se dice, salario. Más impuestos netos, que es el impuesto que se paga menos el subsidio, y más ingresos mixtos, aquellos que provienen tanto del trabajo cuanto del capital, por llamarlo así. El trabajo autónomo, la cuenta propia, ese tiene ingresos mixtos, lo que percibe eventualmente un artesano, por ejemplo. Bien, para nada se ha resuelto, creo yo, la contradicción y conflicto fundamental capital-trabajo. Para nada. Ni en Europa, en la que más del 60% va a salarios, y la diferencia haciendo solo entre el trabajo y capital, y la diferencia al capital. En nuestro país, haciendo solo esa operación entre trabajo y capital, 36 son salarios y la diferencia es capital, ganancia. La contradicción fundamental, yo creo que existe aún, de que las clases sociales hayan tomado y se hayan revestido de matices, precisamente, por ejemplo, por esto. Al que obtiene ingresos, ¿es capitalista o es trabajador? Es. Entonces hay que reestudiar, releer el concepto de clase y por lo tanto la lucha de clases también. Y si será o no será cierto que la clase media puede promover una transformación revolucionaria, o será que la clase media más se aproxima al capital que al trabajo, está más cerca, ideológicamente hablando, de ser un gran capitalista. ¿No será que la clase media sueña con el sueño americano? Habría que ver. Pero bueno, para cualquier sistema productivo, la salud y la educación son básicas. Pero lo fundamental, lo primero de lo primero. Entonces, mientras ocurre aquello, hay que definir cuál es la política fiscal, cuál la política tributaria y cuál la política laboral o política del trabajo que requiere decir. Porque la política tributaria tiene una potencia enorme para construir una sociedad más justa.
La política tributaria no es otra cosa, por supuesto, dependiendo cómo se la entienda y se la aplique, porque se cobra a quien gana, a quien tiene o a quien gasta. A quien gana se le cobra impuesto a la renta, a quien tiene se le cobra impuesto patrimonial y a quien gasta se le cobra impuesto al valor agregado. Estos son los tres hechos generadores de la tributación. Una política tributaria justa es aquella que prioriza los impuestos directos sobre los indirectos. Europa tiene 20-21% de impuesto al valor agregado y tiene impuesto a la renta, que últimamente está bajando en casi toda Europa, está disminuyendo la tarifa de impuesto a la renta. En un momento dado sería hasta 70%, me parece que llegó en Francia, creo, el impuesto a la renta, pero hay una tendencia a disminuir. En España está bajando, está disminuyendo el impuesto a la renta y se están aumentando los impuestos indirectos. El impuesto indirecto tiene una ventaja, es fácil de cobrar, pero tiene una perversidad, es injusto, porque en términos relativos paga más el que tiene menos. El impuesto a la renta, en cambio, es más difícil de cobrar o, de otro modo, más fácil de evadir. Y la ventaja es que es más justo. Y nuestra Constitución plantea claramente, en el segundo inciso del artículo 300, que se priorizarán los impuestos directos sobre los indirectos, dice nuestra Constitución. Así como se habla de equidad, se habla de suficiencia recaudatoria. Sin duda es innovadora la Constitución, pero debo reconocer que la ley de régimen tributario interno todavía es condescendiente con el capital. Yo no estoy para mentirles. La ley todavía es condescendiente con el capital. A tal punto que, miren, bajamos el impuesto a la renta de 25 a 22 para sociedades, de 25% a 22%. Yo estoy convencido que, comparando con la presión fiscal o carga tributaria del país vecino, el Ecuador es bastante menor. No la presión fiscal, no lo que recaudamos, sino lo que la ley establece. Que Ecuador haya tenido mejor desempeño recaudatorio no es lo mismo que se hayan aumentado los impuestos, más bien se han bajado. Entonces, decía que la política tributaria tiene esta enorme potencia, al menos cuando se le aplica con criterio, se la diseña y aplica con criterio de justicia. Cobrarle más a quien tiene más. Entonces, quien realmente tiene capacidad contributiva, le cobra. A quien no tiene capacidad contributiva, naturalmente no le cobra. Pero se complementa este círculo virtuoso de la política fiscal y tributaria cuando lo que recauda el Estado a través del gobierno mediante la política fiscal, políticas sectoriales y más, se destina con criterio de equidad social. Figúrense que asoma casi como un acto de magia. Cobrar más a quien tiene más para entregarle a través de la política fiscal a quien tiene menos. Y se garantiza justicia social. Son imprescindibles. Entonces, si es que queremos avanzar en la construcción del summa causale, yo creo que de lo que se trata es de mejorar la recaudación a través de una política tributaria justa y transparente, desde luego, y complementarla con la política fiscal mediante la asignación de los recursos que se recaudan, sobre todo a salud, educación y a generar condiciones de vida dignas para el conjunto de la población.
porque los pobres han transitado por épocas de exclusión total, luego marginación, es decir, tomarles un poquito en cuenta en el margen, no más que en el margen, luego asistencialismo, caridad, que definitivamente no resuelve nada, para pasar a la inclusión, es decir, ya incluye a toda la sociedad en el destino de la sociedad y de las políticas y del Estado, hasta construir la democracia participativa. Este es el tránsito. No es que debemos pasar necesariamente por cada uno de estos. Se podría directamente de la exclusión pasar a la participación. Entonces, Summa Causae abandona todo esto y la aspiración es llegar a esto, a la participación integral, integradora del conjunto de la sociedad. Y la clave también está en que la participación, miren esto de aquí, la tributación resuelve esto. Impuestos netos, lo que cobro menos lo que subsidio. También yo encuentro que en un primer momento se debe propender a que los salarios participen más del ingreso y las ganancias participen menos. ¿Y cómo se consigue aquello? Bueno, a través de cambiar la cultura laboral, de entender que trabajadores y empresarios deben ubicar sus acciones aquí, en el primer cuadrante. ¿Y quién puede resolver ese conflicto? El Estado. ¿A través de qué? De políticas de trabajo. Y una de ellas, la más evidente, el salario. El salario es la participación del trabajo en el ingreso. ¿Y cómo? Pues en el código que estamos preparando, que está la versión actualizada, digamos, esta lista, ahí decimos que los salarios obligatoriamente se fijarán tomando en cuenta tres parámetros. Uno, costo de vida o inflación. Dos, productividad, porque si aumenta la productividad no ha de ser pues solo para el capital. La productividad debe ir, y mientras más mejor, al trabajo. Y tercer criterio, equidad. Si partimos de una distribución injusta del ingreso, hay que incluir gradualmente un componente de equidad a fin de que lleguemos en algún momento a través de un proceso de concertación social a hacerte PIB y PIB. 50% salario, 50% capital. Y con este proceso de acumulación originaria del socialismo, a través del desarrollo científico y la innovación, que no es otra cosa que el cambio de la matriz productiva de lo que estamos hablando tanto en el país, construyamos una sociedad de emprendedores, una sociedad de propietarios, y en el largo plazo significa que en el buen vivir este ingreso sería el más importante, el ingreso mixto. Son propietarios, son emprendedores, trabajan para el colectivo, para la comunidad, y se minimizarían
poquito capital trabajo. Claro que es una utopía. De pronto ya nos quedaríamos solo con esto, y esto ya lo habría. De pronto, si es que somos una sociedad de emprendedores y se aporta para el bien común, también los impuestos que de aquí vendrían acá, y naturalmente habría también una política fiscal, una política tributaria, pero necesitamos en un largo momento inicial mejorar la presión fiscal. La presión fiscal, digamos que arrancamos en lo que hoy estamos, más o menos 15%, incluyendo contribución a la seguridad social, estamos en el 21%, año cero. Deberíamos, creo yo, hacer esto, y ese sería un pacto fiscal y tributario y altamente de carácter social, hasta llegar a lo que la Constitución nuestra llama la suficiencia recaudatoria. ¿Qué país, qué sociedad queremos tener? Y eso obviamente que tiene una factura, tiene un costo. Digamos que esa suficiencia recaudatoria sea de 35 o 40% de la presión fiscal media en Europa. Solo que en Europa la presión fiscal en algunos países por sobre el 40% lo trae desde hace 60 años. Desde hace 60 años. Pues la economía y la sociedad de bienestar se sustenta en una fuerte tributación. Si no, ¿de dónde pecatamemos? Alguien debe pagar la factura. Y mantener, cuando hayamos llegado a ese X%, mantener en el tiempo esa presión fiscal, digamos 40%, pero mantener durante el mínimo tiempo que debería mantenerse sería de unos 20 años. Y cuando hayamos completado el proceso de acumulación originaria del socialismo, está bien que baje esta presión fiscal a un porcentaje, por ejemplo, del 30%. Y ahí sí, en el tiempo, mantener ese 30% que permite que el Estado haga lo suyo, porque aún quedarán distorsiones, inequidades, injusticias sociales, económicas, geográficas, y por supuesto el Estado deberá continuar atendiendo obligatoriamente la prestación de bienes, servicios, sobre todo los básicos, salud y educación, que jamás deberán convertirse y fortalecerse como mercancía, sino que son derechos humanos básicos. Ahora, claro, para llegar a eso se necesita decisión política y compromiso, pero no predestinados, de élites, ¿no? El compromiso tiene que ser social. Y para que ese compromiso social colectivo se dé, se necesita conciencia social. Y yo creo que quienes deben impulsar este gran compromiso, esta gran tarea, sobre todo son los jóvenes, sobre todo. Así es que en ustedes recomiendo mi